Bueno, el tema a tratar a continuación es el de los indicadores epidemiológicos. Mi nombre es Samuel Mérida Ruiz, médico veterinario y epidemiólogo. Para comenzar con este tema vamos a definir epidemiología. Epidemiología es el estudio de las enfermedades en las poblaciones en un tiempo y en un lugar definido. Acá estamos hablando de frecuencia y de distribución. Este estudio incluye los factores que causan una enfermedad, las consecuencias de esta enfermedad sobre las poblaciones, así como las medidas de manejo que se aplican para las mismas enfermedades, que son las medidas de prevención, control y erradicación. Para simplificar la comprensión de las enfermedades, vamos a dividirlas en tres factores que son la causa, la distribución y el significado, y el manejo de las enfermedades. En lo que se refiere a causa, son todos los factores relacionados con los agentes etiológicos y a la patogénesis de las enfermedades. Esta es la perspectiva más común dentro del campo de la medicina veterinaria y está explicada en el concepto de tríada epidemiológica, donde incluimos al agente, al huésped y al medio ambiente. Sin embargo, también existen enfermedades que no poseen un agente etiológico, como las enfermedades metabólicas, el cáncer, las enfermedades que ocurren por la idiosincrasia de los individuos, que los hacen susceptibles a padecer estas enfermedades. A estas enfermedades no aplica el concepto de tríada epidemiológica, pero de igual manera podemos utilizar los indicadores epidemiológicos para describirlas y analizarlas. Al hablar de epidemiología, estamos hablando de poblaciones, y una población es un conjunto de individuos que comparten un lugar y un tiempo definido. Aspectos relacionados a la población son la edad de los individuos, la especie, la raza, las localizaciones geográficas, entre otras cosas. A nivel de biología, una población son individuos de una misma especie, y cuando estamos hablando de varias poblaciones o de varias especies, estamos refiriéndonos a comunidad. Las poblaciones dentro de sus propiedades también pueden ser abiertas o cerradas, dependiendo de sus características. Abiertas son todas aquellas poblaciones en las que se toma en consideración los individuos que nacen y mueren, o los que se integran a la población, o los que emigran de la población. Mientras que en las poblaciones cerradas son aquellas en las que el número de individuos es fijo y no se considera un cambio dentro de su demografía. Las poblaciones también pueden ser continuas si tienen contacto entre ellas, o pueden ser separadas cuando son poblaciones aisladas. En epidemiología, las poblaciones en riesgo son las que tienen un interés particular, ya que estas son las que por sus características intrínsecas son mayormente susceptibles a un factor de riesgo o a un agente etiológico, pero también pueden ser factores relacionados al medio ambiente los que nos provoquen el interés. Cuando estamos investigando las enfermedades, comenzamos por investigar la causa, qué provoca la enfermedad, en dónde. Acá estamos hablando del factor de espacio, cuándo afecta la enfermedad, este es el factor tiempo, y luego nos enfocamos en cómo y por qué, que son las dos preguntas más importantes al contestar en el área de epidemiología. Junto a esta parte, investigamos también el efecto de las enfermedades, es decir, el impacto que llegan a tener a nivel económico, que puede ser macroeconómico dependiendo la severidad de la enfermedad, si estas enfermedades llegan a tener un impacto social, y puede ser en algunos casos que también tengan algún impacto político. También tenemos que determinar, en base a todo esto, cuál es el manejo de la enfermedad y cuáles van a ser las medidas que se van a tomar para controlar, erradicar y prevenir la enfermedad y prevenir que vuelva a ingresar. Cuando llegamos a la parte de los indicadores, el término indicador es bastante amplio, pero en este caso lo vamos a utilizar para describir cada observación que tenga la capacidad de revelar partes de un aspecto determinado de la enfermedad que no nos resulte obvio. De acá es que la mayoría de estudios a nivel de epidemiología son observacionales, tanto a nivel prospectivo o retrospectivo. Estos indicadores pueden expresarse en números absolutos, como los casos nuevos de una enfermedad, o el número de casos totales de una enfermedad, que son la incidencia y la prevalencia, o podemos hablar también de números relativos, las proporciones, que la incidencia y la prevalencia también pueden ser expresadas como proporciones, tasas y razones, que estos vamos a ver en este
en este caso, y las medidas de tendencia central de dispersión y de asociación lo vamos a ver luego en otra oportunidad. Cuando estamos hablando de proporción, estamos hablando de un cociente en el que el numerador está incluido dentro del denominador y es la probabilidad de que un suceso ocurra. Se expresa ya sea de un valor de 0 a 1 o en un porcentaje de 0 a 100. Y los más utilizados acá son la prevalencia y la incidencia, aunque también podemos incluir la mortalidad, la letalidad, la natalidad, entre otras. La siguiente cascada nos va a servir para entender las proporciones que utilizamos. Tenemos una población total, de la cual un número de individuos se expone a un agente etiológico. De ellos, solo una parte se infecta. Y de estos animales infectados, solo algunos se van a enfermar clínicamente, mostrando distintas severidades de la enfermedad. Y de estos, solo una parte muere. Y todas estas relaciones van a variar, y de esta cascada podemos derivar las siguientes ecuaciones. La mortalidad va a ser dada por la cantidad de individuos muertos en la cantidad de individuos totales de la población. La incidencia son el número de casos nuevos en una población total. La prevalencia son el número de casos totales en la población. Dentro de la población total, la patogenicidad son el número de individuos enfermos de los individuos infectados. La virulencia son los individuos gravemente enfermos dentro del número de individuos enfermos. Y la letalidad son los individuos muertos del grupo de enfermos. Si vemos, para todos los casos acá, el numerador está incluido dentro del denominador. Cuando hablamos de prevalencia, estamos hablando del número de casos o de individuos positivos a un padecimiento en un tiempo determinado. Usualmente lo expresamos como un porcentaje, y este es un dato estático. Es por esta característica que este es el dato que se genera al momento de hacer un muestreo en una vigilancia. Es el primer dato que vamos a encontrar. Luego, cuando hablamos de incidencia, estamos hablando del número de casos nuevos de una enfermedad en una población para un periodo determinado. Y este es el porcentaje de individuos que adquieren una enfermedad en un determinado periodo de tiempo. Es decir, esta es de un carácter dinámico, pues necesitamos un dato para comparar con anterioridad cuál es el número de individuos nuevos que han enfermado. En otras palabras, la prevalencia es la probabilidad de que un individuo sea positivo a un resultado, y la incidencia es la probabilidad de que el individuo se vuelva positivo dentro de un periodo de tiempo. Cuando estamos hablando de valores dinámicos, también podemos hablar del concepto de tasas. Su uso se restringe para la ocurrencia de eventos en el tiempo. Por ejemplo, los individuos que desarrollan una enfermedad en un tiempo determinado, o la magnitud del cambio de esto sobre el tiempo. Puede indicar si se incrementa o si se disminuye la ocurrencia de un evento con respecto al tiempo. Por ejemplo, tenemos las tasas de mortalidad, las tasas de morbilidad, las tasas de natalidad o las tasas de letalidad. Otro valor que encontramos dentro de los indicadores epidemiológicos son las razones. Las razones son aquellas relaciones que se trabajan con grupos mutuamente excluyentes, es decir, machos y hembras, individuos juveniles o adultos, individuos expuestos o no expuestos. Y este es otro tipo de relación que nos sirve también para saber cómo es que se distribuye una enfermedad o cómo es que se comporta una enfermedad. Para terminar el tema y a manera de resumen, los indicadores son elementos básicos para comprender los eventos epidemiológicos, ya que estos nos expresan la relación de los individuos enfermos y sanos de la población. Los indicadores no siempre van a comprobar la causalidad de un acontecimiento, sin embargo nos ayudan a comprender las enfermedades. Con este punto damos por terminada la clase del día de hoy.